Según puede leerse en los portales de Internet, el presidente de El Salvador es un tirano, déspota, no respeta la democracia, un dictador, un corrupto, alguien que pacta con las maras que son organizaciones delictivas. Según cuenta la leyenda, un verdadero tirano al estilo de Joseph Stalin, Fidel Castro y tantos otros, pero analicemos lo que está pasando. En esta primera entrega nos abocaremos a lo que ha dicho en el discurso presidencial del 1 de junio de 2023. Madre de Dios. El presidente de El Salvador, su excelencia Nayib Bukele, sí que sabe cómo no pasar desapercibido, siempre está dando de qué hablar. No solo es el presidente más joven, sino el más innovador. Por supuesto, como pasa a todos, tiene seguidores y sus detractores. Ha logrado una gran transformación en su país, pasó de ser el más inseguro del mundo a ser el lugar más seguro. Increíble, pasó de tener un pueblo con miedo, a un pueblo con esperanza y felicidad. El Salvador pasó de ser un país en que sus habitantes no tenían futuro, a uno en que ahora sueñan. Pero analicemos las medidas que anunció el 1 de junio de este año, 2023. La más importante de todas las medidas y que dejó impactados a la oposición, es la que presentó en último lugar y yo, por una cuestión de relevancia la digo primero, declaró la guerra a la corrupción. Es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción. Es el primer presidente que va a perseguir a los políticos que ocuparon cargos públicos y robaron al país. Prometió ponerlos presos, embargarles los bienes y devolverlos al pueblo. Y para lograr eso, como se da cuenta que son muchos los políticos corruptos, prometió que va a construir una mega cárcel, igual que la que construyó para los narcotraficantes. Así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. Incautaremos todo lo que tengan y haremos que devuelvan lo robado. Mientras este presidente estaba hablando y contando las medidas que iba a tomar, en una jugada maestra, una estocada mortal, dijo a su auditorio: ustedes ven que falta el fiscal general de la nación. Cuando dijo esto, pensé, si va a dar guerra a la corrupción, a lo mejor lo destituyó por corrupto al fiscal, empezó por ese. Pero no era eso. En ese mismo momento el fiscal general estaba allanando las casas de un expresidente de El Salvador, Alfredo Cristiani. Le estaba embargando los bienes que había obtenido producto de su robo al pueblo del Salvador. Ese desgraciado solo fue presidente por el partido Arena tan solo 5 años, de 1989 a 1994. Según el fiscal general de El Salvador, tienen probado que cuando ingresó a la presidencia tenía deudas, y se fue del gobierno siendo millonario. Cáete de espalda, millonario en solo 5 años, de no creer. Dios. Me equivoqué de profesión, tenía que ser política, así no trabajaba más en mi vida, solo 5 años y después a dormir panza arriba. No sé cómo mi papá no se enteró que en vez de trabajar por más de 30 años y de sol a sol, tendría que haber invertido solo 5 años de su vida y era millonario. Este corrupto tenía 143 casas, una droguería, y a nombre de la droguería 7 inmuebles, 42 vehículos, 15 cuentas bancarias y 6 inmuebles de una sociedad que formó para disimular que tenía tantos bienes. Durante su gobierno lo llamaban el presidente de la paz. Porque firmó un acuerdo con la guerrilla del Frente Farabundo Martí. Allí fue cuando permitió que ese grupo guerrillero tuviera acceso directo a la legislatura, ya que formaron el partido FMLN. Y así tenían representantes en la legislatura. ¿Qué tal, guerrilleros que eran diputados? El colmo de lo irracional. El golpe maestro del presidente Bukele hizo temblar a la oposición, que son los seguidores de los terroristas, la bancada del FMLN y el grupo Arena. A más de uno se le congeló la sonrisa y se le frunció el sillo. No es mi presidente porque soy argentina, pero me puse a aplaudir lo que decidió hacer, guerra contra la corrupción, y poner preso a los políticos. ¿Quién no quiere ver que ponen preso a sus expresidentes ladrones? Me puse a buscar qué decían los políticos de la contra. Por Dios. ¡Qué manga de caraduras!
que seres por demás despreciables, abyectos. Las pavadas que dicen, ninguno hizo mención a la lucha contra la corrupción. Con palabrería barata, empezaron a querer ensuciar el discurso presidencial. Como no tenían nada para decir, lo acusaban que no había hecho un análisis de su gobierno, ni dijo nada de lo que haría en su gobierno. Pero si yo desde Argentina escuché que dijo que iba a poner preso a los corruptos y empezaba por ese expresidente. ¿Cómo diablos no van a escuchar los de los partidos opositores? Si estaban sentados ahí en la legislatura, los discursos presidenciales el pueblo no los escucha, porque son un verdadero bodrio. Los pueblos no escuchan al presidente, porque saben que le va a mentir y no tiene interés en escucharlo. Este presidente fue conciso, media hora como mucho y fue directo al hueso. Dijo son 3 noticias importantes que vamos a presentar, sacó una carpeta y la primera que mostró dijo, vamos a reorganizar de 262 alcaldías a 44. Aquí en mis manos, la propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. ¿Cómo es posible que en un territorio de 21.000 kilómetros cuadrados tengan 262 municipios? Solo tendremos 44 alcaldes, con sus respectivos consejos municipales. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, de apenas 21.000 kilómetros cuadrados, tengamos 262 municipios? Esta medida va a reducir el gasto público. Es lógico que esto ayudará a economizar dinero, porque es un verdadero despropósito tener 262 municipios para un país tan chico. Cada municipio tiene un cuerpo deliberativo, funcionarios que cobran un sueldo. Toda esa gente vive del gobierno, del impuesto de quien trabaja. Mientras ellos no tienen problemas para llegar a fin de mes, el ciudadano que se mata trabajando, debe mantener a esa caterva de parásitos y chupa sangre. La diputada de la oposición, Claudia Ortiz, no escuchó el mensaje presidencial, porque declaró ante los periodistas, no explicó su plan de gobierno, que atentaba contra la democracia, y que debía debatirse si reducían o no la cantidad de municipalidades. Pero además de cínica, es bruta. Porque el presidente no puede dictar leyes. Las propone. Por eso fue a la legislatura con 2 carpetas y dijo quiero que aprueben esto. Pero eso no significa que lo impuso de prepo, en un Estado democrático y de derecho, la propuesta del presidente va a ser tratado en comisión para ver su viabilidad y aprobación. Si consideran que no es buena idea la propuesta, la legislatura la rechaza. Tampoco puede quejarse la diputada porque una minoría es la opositora. Porque de eso es responsable el pueblo. Esa oposición que el pueblo decidió en elecciones democráticas, que aquí en esta asamblea solo tuvieran unos residuos ahí en esa esquina. El pueblo le dijo no a la propuesta de su partido y el de Arena y FMLN. Debe aceptar que no la quieren en el gobierno, ni a ella, ni a otros como ella. La verdad, es muy bruta la Claudia Ortiz, o demasiado corrupta. Cuando dijo, tienen que presentar los estudios en que se basan para decir si hay en realidad una reducción del gasto público. A ver Ortiz, si hoy hay 262 alcaldes y solo van a quedar 44 quiere decir que desaparecen 218 cargos de alcaldes, que según parece cobran entre $5,000 y $7,000 mensuales cada uno. Aproximadamente se ahorran 1.300.000 en sueldo de alcaldes, sin contar asesores, secretarios, ministros y demás. O sea al mes se ahorran como mínimo unos $3 millones. En cuanto a los diputados, el segundo anuncio que les traigo es, ustedes tendrán que votarlo, por supuesto, esta es una propuesta, espero que pase, para reducir este órgano a 60 diputados. Con un sueldo de $4,025.72, hoy día son 84 diputados y lo baja a 60, o sea, desaparecen 24 cargos de diputados. Si son como en Argentina, por cada oficina de un diputado hay 10 personas que dicen que trabajan y hay que pagarle el sueldo. O sea, a razón de 10 por diputado se hacen en total 240 sueldos menos. El Estado se va a ahorrar en sueldos de diputados al mes, 1 millón, más la cantidad de parásitos que tienen como supuestos asesores, secretarios y demás.
A la diputada Ortiz parece que le cuesta mucho agarrar la calculadora y sacar las cuentas, que no puede entender que efectivamente habrá una disminución del gasto público con esa medida. La verdad, es muy buena la medida anunciada por el excelentísimo señor presidente. Baja el número de municipios, baja el número de diputados y promete dar lucha a la corrupción poniendo preso a los políticos corruptos. Esas medidas son en favor del pueblo, pero en otros vídeos analizaremos en profundidad a este presidente que se está posicionando como el mejor presidente de América. Es más, tiene mucho coraje este presidente, pues, delante de toda la Asamblea Legislativa, les dijo en su cara a los diputados opositores, traidores. Que no vi al FMLN aplaudir. ¡Traidores! ¡Traidores! El pueblo les pasará su factura. Porque no se mostraron contentos con su anuncio de guerra contra la corrupción, y porque fueron los partidos que ellos representan los causantes de la ruina del país. El próximo video veremos si es verdad lo que le acusan, que pactó con las maras, que es tirano y el papel de los medios de prensa. Analizaremos desde ciencias políticas y el derecho lo que lo acusan. Ahora les pregunto, ¿creen ustedes que estas medidas serán beneficiosas para el pueblo del Salvador? Dejen su opinión. Así como la delincuencia, la corrupción afecta todas las áreas de la vida. Un país no puede funcionar si hay corrupción.